Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Pues aquí ya son las 10:18 de la noche, día 13 de marzo del 2026. Que el Señor bendiga a cada uno de los que van a ver esta grabación o este video, el cual traigo por tema dañando el diseño y propósito de Dios. Así que vamos a estar basada en la palabra en Génesis 1 del 27 al 28, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Quiero que escuchen aquí. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito Rey, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, el poder y la alabanza, bendito Padre. Te pedimos en esta hora que seas tú, Espíritu Santo, oh Padre amado, tocando las vidas, Señor. Padre bendito Rey, que esta palabra, Señor, caiga, Señor bendito Rey de gloria, en aquellas personas, Señor, que están en estos tiempos, Señor, confundidas, Padre de la gloria. Padre amado, bendito Dios, en aquellos que han perdido, Señor, el rumbo, Señor, el objetivo, Padre amado, por el cual tú los creaste, Señor, donde han perdido su identidad, Padre amado. Que esta palabra, Señor bendito Rey, pueda traer, Señor, un cambio de mentalidad, Señor amado, Padre. Que puedan, Señor bendito Dios, volver al origen, Señor, al diseño original por el cual tú creaste, Señor, al hombre y a la mujer, Señor. Que en estos tiempos, Padre amado, el enemigo, Señor, está dañando, Señor, está destruyendo, Padre amado, tu propósito, tu diseño, Señor, llevándolo, Padre amado, a aquellos, Señor bendito Rey, que no fue establecido por ti. Así que te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, pueda traer transformación, que esta palabra pueda traer un cambio de mentalidad, Señor amado Padre, y que aquellos que le escuchen, Señor, que tal vez se han desviado, Señor, del propósito, Padre, del diseño, Padre bendito Rey, que como aquí dice tu palabra, Señor, que tú nos creaste, Señor bendito Rey, a tu imagen y a tu semejanza, Señor amado, con el propósito de sojuzgar, de llenar, de fructificar la tierra, Padre amado. Pero vemos que el enemigo está dañando y ha dañado ese diseño, Señor, el cual viene en contra de la familia, en contra de nuestra juventud, Señor, de nuestra niñez, Padre amado. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que rompas, Padre amado, bendito Dios, toda maldición, Padre bendito Dios, que el enemigo ha puesto, Señor amado, Padre, en los jóvenes, Señor, en los niños, Padre de la gloria, desviándolo de tu verdad, Señor bendito Rey. Que esta palabra, Señor, abra la mente de los padres, bendito Rey, y que puedan, Señor amado Padre, tomar decisiones para poder ayudar a sus hijos, Señor, poderlos guiar y caminar, Padre amado, al diseño y al propósito tuyo, Señor. Que toda mente, Señor, torcida por el enemigo, Señor amado Padre, sea quebrantada en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra y por tu Espíritu Santo, Padre bendito Rey. Declaramos jóvenes libres para gloria y honra de tu nombre. Que los niños sean libertados, que los matrimonios, Señor amado Padre, que has puesto con propósito, Señor bendito Rey,
sean guardados, Señor, de toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. El otro día estaba meditando acerca de esta palabra. Perdón que me escucho un poco agitada, pero estoy a punto de tener gripa y siento mal la garganta y la nariz, el cual pues me agito al hablar. Pero yo estaba meditando con mi madre acerca de cómo el enemigo ha venido dañando los matrimonios y así sucesivamente se ha infiltrado a dañar la mente y el diseño de Dios. ¿Por qué lo dice? Vamos a ir viendo a través de la palabra, porque es con la palabra que te quiero enseñar cómo el enemigo ha desviado el propósito de Dios para los matrimonios y para los hijos. ¿Por qué? Porque ese fue el diseño original que Dios hizo. Cuando Dios creó, dice al hombre y la mujer. Ahí los hizo como una sola carne. ¿Y cuál era el propósito? El diseño fue hecho en el hombre y la mujer. Ese fue el diseño original, hombre y mujer. Quiero que esa parte quede clara para aquellos que han entrado en confusión, en creer que están en cuerpos equivocados. Y esa es la obra de Satanás en estos tiempos para dañar ese diseño original de Dios. A ti te creó como varón y a la mujer como mujer. Y aquí lo establece Génesis 1, 27 al 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Cuando se refiere al hombre, está hablando de la humanidad entera, no específicamente del sexo masculino. Y acá ya lo establece. Dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí estamos viendo el diseño, varón y mujer. Y quiero que tomen nota, mis amados hermanos, porque esto que el Señor me ministraba y me hacía ver a través de las Escrituras, cómo el enemigo ha dañado ese diseño tan perfecto que Dios creó, que lo ha venido a meter un espíritu de confusión, espíritu de lascivia y de tantas cosas. Entonces podemos ver que aquí el Señor claramente dice, varón y mujer los creó. Y podemos ver que después que Dios hace al hombre y a la mujer, dice que los bendijo. Y luego les da aquí el propósito. El propósito del hombre y de la mujer, estando en la unidad, casados como un matrimonio, les dice fructificar y multiplicaos. Entonces aquí le está dando una orden de que ellos se tendrían que multiplicar. Si ellos no se fueran multiplicados, entonces solo fuera estado Adán y Eva toda la vida ellos solos. Pero la orden, el propósito de Dios era que ellos se multiplicaran y fructificaran. O sea, que fueran frutos, que llevaran bendición a los demás. Y le da otro, llenen la tierra, llenen los demás personas como ustedes, de hombres y de mujeres. ¿Para qué? ¿Hay un propósito más allá de Dios? Sí, mis amados hermanos. Dice que es para sojuzgarla, para que cuando la tierra esté llena, la sojuzgue de lo bueno y de lo malo. Y dice, señorea en los peces del mar, en las aves del cielo y de toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ese era el propósito del hombre y de la mujer en la tierra. Primeramente, hacerse muchos, multiplicar. Y luego da la orden de que sean jueces y que se señoreen. O sea que ellos iban a ser dueños de los peces, de las aves de los cielos. Ellos iban a tener el poder para gobernar
tanto en lo que se movía en el cielo como lo que se movía en la tierra. Aleluya. Y el enemigo vino a dañar este diseño y este propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él era el que quería ser rey. Él era el que quería gobernar. Él era el que quería sojuzgar. Él quería todo lo que al hombre se le había dado. Porque aquí Dios le está estableciendo un gobierno de autoridad y de poder al hombre y a la mujer. Y el enemigo, al ver que lo que él siempre había deseado, se lo había dado al hombre. Y es aquí donde entra la amenaza de Satanás de dañar la creación de Dios. Por cuanto yo no tengo lo que yo he querido y se lo has dado a ellos, ahora yo los voy a destruir. Me imagino yo aquí, ¿verdad? Pensando, imaginándome esa escena. Y ahí es donde el enemigo entra con ira sobre nosotros. En Génesis podemos ver 1:27 al 28, cómo lo explica la Nueva Traducción Viviente, que lo explica un poco diferente a la Reina Valera, y dice: así que Dios creó a los seres humanos. Y es como les estaba diciendo yo, que cuando dice hombres los creó, está hablando de los seres humanos. Entonces aquí lo aclara la Nueva Traducción Viviente y dice: así que Dios los creó, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Los creó, luego Dios les dijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Oigan bien, fructíferos. Y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen, oigan esa palabra, reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces el enemigo oír esa palabra, reinar, ahí fue donde él entró en ira. Porque él quería ser rey, él quería ser el dueño, él quería ser el gobernante. Pero vemos que Dios le otorga al hombre, o sea, a la humanidad, ese privilegio de llenar la tierra, gobernarla, reinar en ella y sojuzgarla. Entonces podemos ver que el propósito de Dios es que el hombre se multiplicará. Por eso le dice, después de bendecirlo, multiplíquense. ¿A través de qué se va a multiplicar el hombre? A través del matrimonio, para que gobiernen la tierra y de todo lo que en ella hay. Entonces podemos ver que sabiendo esto Satanás, entonces aquí es donde él viene a hacer oposición. Porque él quería tener ese dominio. Entonces podemos ver cómo entra la rivalidad, por decirlo, entre Satanás y el hombre. Entonces podemos ver que Satanás se mueve a través de la envidia, de los celos, de las enemistades. Y es aquí donde él mete ese sentimiento entre el ser humano. Porque antes no había rivalidades entre el hombre y la mujer, sino que había amor, unidad, compromiso, lealtad, fidelidad, todo lo que puede venir de Dios. Se honraban, se protegían. Pero vemos que el enemigo, cuando ve que Dios establece el matrimonio en el Edén, ahí es donde dice: yo tengo que entrar en acción, porque si yo no goberné, si yo no reiné, estos tampoco van a reinar. Entonces vemos que aquí él empieza a depositar
su malicia en el ser humano, donde ya le pone la envidia, los celos, las enemistades. Entre estos, ahí podemos ver los hermanos. Aquí hay unos hermanos que vamos a verlo más adelante, cómo el enemigo puso ese sentir en ellos, por lo cual uno de ellos toma una mala acción, una mala decisión. Entonces podemos ver cómo Satanás, al no lograr primeramente el objetivo de que, donde está la historia de Abel y Caín, ahí el enemigo comienza a traer su primera malicia, la primera destrucción al ser humano. Y ahí hace que el pecado que cometió Adán y Eva, el cual fue la desobediencia, que por esa desobediencia entró la muerte al ser humano o al mundo. Entonces podemos ver que Satanás siembra en Caín la avaricia, la enemistad, todo aquello que a Dios desagrada, por lo cual éste se llena de ira y tiende contra su hermano Abel, quitándole la vida. Vemos cómo el enemigo desde ahí empieza a dañar el diseño y el propósito de Dios, poniendo rivalidades entre hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Adán volvió a tener, aquí la traducción es otra traducción la que estoy leyendo, Génesis 4:25, la NVI dice: Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella tuvo un hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concebido otro descendiente en lugar de Abel, el cual Caín mató. Entonces podemos ver que Eva está tratando de decir que Dios le está reemplazando a Abel, ya que Caín había matado a ese hijo. Y ella, al tener otro hijo, dice: le pondré Set, porque Jehová me lo ha dado en lugar de Abel. Entonces ella es como que está pensando: pues vuelvo a tener otro hijo, el cual sí irá con el diseño y el propósito de Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, que como el enemigo se ha querido infiltrar en los hogares, como el enemigo ha metido tantas cosas en el matrimonio: el adulterio, la fornicación, el cual hay matrimonios que están llevando doble pecado aquel pues que está cometiendo el adulterio, porque no solo está cometiendo adulterio, no solo está engañando a su esposa o su esposo, sino que está con otra persona el cual no está casada o casado. Entonces está llevando doble pecado. Bueno, ahí se le van casi todos los pecados de la obra de la carne, porque está en adulterio y está en fornicación, el cual ya viene la lujuria, la lascivia, y así el enemigo va infiltrando poco a poco y dañando el diseño de Dios, porque sabe que si el diseño está dañado, el propósito no se va a poder llevar a cabo. Entonces dijo Satanás, aquí parafraseando yo: voy a dañar el diseño de Dios para que el propósito no se cumpla. Porque si usted se desvía de lo que Dios quiere hacer con usted,
pues el propósito de Dios para su vida va a estar dañado. Porque Dios no puede usar a una persona de que está caminando en la desobediencia. Entonces vemos que aquí, cuando Satanás ve que falló en su primer intento con Adán y Caín en destruir esos hermanos, entonces viene su segundo plan. Y de este punto, el enemigo se ha ensanchado en contra de los matrimonios y de los hijos, donde no ha querido que ellos se multipliquen y que mucho menos llenen la tierra. Entonces vamos a buscar aquí, porque no lo tengo aquí, donde la palabra de Dios nos enseña dónde comienza el enemigo a volver a poner una trampa. Primero la puso en el Edén, con Adán y Eva, cuando entró el engaño. Quiso traer discordia y separación entre la pareja, entre el matrimonio. Porque podemos ver donde Adán le dice, digamos que molesto a Jehová: la mujer que tú me diste me dio de comer. Entonces podemos ver aquí cómo Satanás, al no ver que pudo destruir a ese matrimonio, entonces viene en contra de los hijos. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos y cubrirlos de toda malicia del enemigo. Perdóneme que yo pensé que ya tenía terminado esto, porque ayer en la noche me lo daba el Señor, pero solo escribí una parte de lo que comencé. Pero yo dije, en la mañana lo voy a terminar, pero sentí la necesidad de que tengo que dar este mensaje, porque podemos ver a través de la palabra cómo el enemigo está dañando el diseño con el propósito de Dios para cada vida. Entonces, vamos a ver aquí cómo el enemigo nuevamente vuelve a entrar en acción. Espérese. Poderoso es nuestro Dios. El propósito de Dios, amados hermanos, con este mensaje es que nos pongamos a la brecha, a orar por los matrimonios, a interceder por tantos jóvenes que se están perdiendo, que se han desviado. Una, porque los padres no se han preocupado por hablarles del amor de Cristo. Permítame que no estoy encontrando la cita bíblica. Está apareciendo otra. Oh Señor, gracias, bendito Rey. Y el enemigo no solo una vez intentó dañar a la juventud y a la niñez. Podemos ver cuando el faraón mandó a matar los niños, y también Herodes mandó a matar a los niños para que el Mesías no reinara. Entonces vemos cómo el enemigo siempre ha querido destruir tanto los matrimonios como los niños.
poderoso es nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, verso 22. Entonces dice la palabra de Dios, hay varias versiones. Déjeme ir a la Reina Valera. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echa al río a todos los niños que nazcan y a las niñas preservarles la vida. Y aquí es donde entra el tema donde yo estaba meditando con mi madre el día de ayer, cómo el enemigo está dañando nuestra juventud para que nuestra juventud pues no cumpla el propósito de Dios en multiplicarse. ¿Por qué no se puede multiplicar? Sabemos que el diseño de Dios primero es el matrimonio, no unión libre. El matrimonio, mis amados hermanos, porque esos niños que nacen del matrimonio son bendecidos porque vienen a través de la bendición que se dio por medio del matrimonio. Porque aquí podemos ver que cuando Dios le hizo el hombre a la mujer, los bendijo él. Y por esa es la razón para aquellos que no se han casado, por esa es la razón de que viene el matrimonio, para hacer ese simbolismo de bendición de Dios en ese hogar. Entonces podemos ver aquí que Satanás por eso hace de que haya infidelidades en el matrimonio. Porque cuando un matrimonio está destruido, entonces Dios no lo va a bendecir. Y más si tiene un amante, sea hombre o mujer, y tiene hijos de otro hombre que no es su esposo. Ahí ya dañó el diseño de Dios establecido, por lo cual no pueden cumplir el propósito de Dios por el cual los plantó aquí en la tierra. Pero cuando Satanás ve que no puede dañar esos matrimonios, porque hay matrimonios que mi respeto, donde el hombre es fiel a su mujer y su mujer es fiel a su esposo, que por más que les salgan hombres guapos o mujeres atractivas, ellos, su mentalidad es no fallarle a su pareja. Y bendigo esos matrimonios en el nombre de Jesús, así como Dios también los bendice. Y es allí que sus hijos, su descendencia, vienen a ser multiplicados y fructificados. O sea que usted puede ver las bendiciones fluir en la vida de aún los hijos, de los nietos, de los bisnietos, porque dice que esto viene de generación en generación. Pero recuerde que también entran las maldiciones generacionales. ¿A raíz de qué entran las maldiciones generacionales? Cuando nosotros empezamos a dañar, o el enemigo a través de alguno de nosotros, del cónyuge, empieza a dañar el diseño de Dios. Cuando el enemigo distorsiona la mente del hombre o la mente de la mujer para que le sea infiel. Y al caer en el engaño del enemigo, es allí donde dañamos el propósito de Dios. Porque Dios no va a bendecir una infidelidad. Dios aborrece el divorcio, porque no es lo que Él estableció. Por eso usted hace un pacto cuando se casa y dice delante tanto del pastor que lo casa como los invitados. Cuando delante de todos ellos usted declara, y delante de Dios primero, amarte, respetarte, estar en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué es tan fácil para el hombre o la mujer olvidarse de ese pacto tan sagrado? Solo porque se le cruzó un cuerpecito mandado a hacer,
o porque se le pasó unos mazos inflados por lo que usan para tenerlos. No dejemos que el enemigo siga dañando nuestro diseño. No permitamos que el enemigo siga truncando el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? El pecado no solo viene a dañar su matrimonio, viene a dañar a sus hijos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, amados hermanos. Esta generación de jóvenes, cómo se nos están perdiendo de las manos, cómo estos jóvenes están muriendo sin Cristo. Oh, Shakata Ramakanda, porque nosotros no estamos allí para guiar a esos jóvenes. Y aquí miren, el enemigo entra en acción. Cuando daña un matrimonio, viene a dañar los hijos. Y dice entonces, Faraón mandó a todo su pueblo, o sea, los que le servían del ejército, diciendo, echa al río todos los hijos que nazcan. Estos eran los varones. Y a todas las niñas preserva la vida. O sea, déjenlas con vida. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el varón es el que carga el fruto. Sin el varón la mujer no puede tener hijos. Y como el hombre es el que carga ese fruto que es depositado en la mujer para que lo incube, entonces si una mujer no tiene un hombre, no puede tener hijos. ¿Y ahí qué está haciendo? Dañándose el propósito de Dios. Porque no, una mujer sola no va a poder fructificarse, porque ella no carga ese fruto, lo carga el hombre. Y no se va a poder multiplicar por la misma razón. Por eso es necesario el hombre y la mujer en un hogar, pero un hogar bendecido por Dios. Pero podemos ver aquí cómo la maldición llega, cómo el enemigo entra para dañar primeramente el diseño de Dios. Y algo que meditaba y le platicaba a mi mamá es que le decía yo, cómo Satanás está dañando la juventud, cómo ha truncado o ha dañado el propósito de Dios, donde Dios dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Porque vemos que si aquí mataban los varones, las mujeres crecían solas. Y ahí venía a dañar y está dañando en este tiempo la juventud. Porque mujer con mujer no pueden tener hijos. No se pueden procrear. Entonces Satanás está dañando el diseño y el propósito de Dios de llenar esta tierra. Porque hombre con hombre tampoco pueden tener hijos, aunque sean ellos los que carguen el fruto. A fuerzas necesitan la mujer y la mujer al hombre. Entonces podemos ver aquí meditando yo cómo Satanás ha querido dañar el propósito de Dios de llenar la tierra. Porque parejas del mismo sexo no pueden tener hijos. Pero podemos ver que desde antes de eso, el enemigo creó el plan de ¿qué? De eliminar los niños. ¿Y cómo? Cuando se aprobó el aborto. Oh poderoso Dios, Imanso Kenda. Cuando se aprobó el aborto, automáticamente están matando a los niños. No les están dejando vivir. Porque si antes de saber el sexo no les importa saber el sexo, lo único que quieren es que nazca. Porque el enemigo sabe el propósito que Dios tiene para esa vida.
¿Y el enemigo qué? Trae infiltraciones a la mente para dañar a esa joven, a esa mujer. Porque tristemente hay mujeres que se meten con hombres y cuando se dan cuenta que han quedado encinta, no quieren tener ese hijo porque tal vez el hombre es casado y el hombre le dice, no, no lo quiero. Entonces vemos cómo Satanás está dañando el diseño de Dios y el propósito de multiplicarse. Y el primer intento fue ese, el aborto. Eliminando como Faraón, eliminando los varones, eliminándolo todo niño que naciera. Y así está la generación en este tiempo. Y aún así nos preguntamos nosotros, amados amigos y hermanos, ¿por qué la ira de Dios está viniendo a la tierra? Dios está cansado de ver esto, de cómo nos dejamos manipular por las artimañas de Satanás cuando Él nos ha dejado en la palabra, la verdad. Y por gracia y misericordia nos usa para que nosotros, también los que predicamos en las redes sociales su palabra, le traigamos aclaración de las artimañas de Satanás y quede al descubierto. Y no sigamos cayendo en la trampa, en el engaño. Pues vemos que el enemigo provoca el aborto como el faraón provocó la muerte de todo niño. Pero no bastándole eso, porque vemos que aquí, si seguimos leyendo la historia, dice que las parteras preservaban, o sea, cuidaban la vida también de los varones. Y le decían, no, pues esas mujeres hebreas son fuertes. Que una vez que nosotros llegamos, pues ellas ya han dado a luz, no podemos hacer nada, no podemos eliminar a esos niños, porque les habían dado una orden aún a las parteras de que esos niños no nacieran. Que cuando nacieran, les quitaran la vida. Mira hasta dónde puede llegar Satanás con nuestras generaciones. Porque es lógico, tenemos hijos, ellos van a crecer, se van a casar y van a tener hijos. Y así sucesivamente los vamos a ir multiplicando y llenando la tierra, que era el propósito de Dios. Donde después vendría lo demás. Pero esa autoridad se le entregó al enemigo cuando vino la desobediencia. Y al enemigo, al ver que no ha podido, porque hasta el día de hoy, para gloria y honra del Señor, todavía hay personas temerosas que no acuden a quitarle la vida a esos niños. Así que si alguna joven o alguna mujer está embarazada y tal vez te está viniendo la idea a la cabeza o a tu mente de que no lo debes de tener, no hagas caso. Es el enemigo para no solo dañar ese bebé, sino que dañar tu vida. Porque cuántas personas no quedan con el remordimiento en su corazón de lo que hicieron, y eso las sigue toda su vida. Y más cuando más adelante llegan a ser madres y abrazan ese tesoro tan hermoso de Dios y se lamentan por lo que hicieron en el pasado. Pero el enemigo no para aquí, amados hermanos y hermanas, amigos, familiares. El enemigo, al ver que el aborto no ha sido suficiente, ahora ha venido a dañar nuestra juventud con el transgénero. Sé que estas cosas no se pueden hablar abiertamente y corro el riesgo de que lo corten, lo eliminen. Pero bendito Dios para aquellos que lo vean antes de que se lo llegan a quitar o bloquear, pues lleguen a entender que todo esto ha sido artimañas del enemigo, porque sabe que mujer con mujer no pueden tener hijos, hombre con hombre no pueden tener hijos. Por lo tanto, ahí se corta el diseño de Dios, el propósito de llenar la tierra.
No obstante eso, mis amados hermanos, para aquellos que no son que les gusta el mismo género, que es otra cosa que el enemigo ha puesto en la juventud, el no querer casarse. Tal vez no son homosexuales, lesbianas, son normales, pero no quieren compromiso de matrimonio, porque esa es otra mentalidad que Satanás está metiendo para que ese propósito de Dios no se siga llevando a cabo. En estos días usted le pregunta a su hijo o a su hija, ¿quieres casarte? ¿Sabe qué? Hasta reprenden eso. Miren hasta dónde el enemigo ha dañado la mente, aún de hombres y mujeres. Porque tal vez han visto sufrir a su mamá, decepciones, que dicen, no, ¿yo para qué me caso? ¿Para tener un hombre como mi mamá? Que le ha sido infiel, que la golpean. ¿Yo para qué quiero un hombre así? Y optan por no casarse. No quieren saber del matrimonio. Y sin matrimonio, mis amados amigos y hermanos, pues no hay descendencia. No hay multiplicación. Cómo el enemigo ha venido a dañar el diseño de Dios. Y con esos diseños dañados, pues lógicamente su propósito no se puede llevar a cabo. Así que espero, mis amados hermanos y amigos, que meditemos en esta palabra y tomemos acción. El enemigo está entrando con todo sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, los niños. No obstante eso, mis amados hermanos, cuando el enemigo ve que aún su plan en esa área se le daña, toma otras acciones, donde estamos viendo secuestros, donde estamos viendo que están eliminando, por no usar esa palabra más, a la juventud y a la niñez. La agenda oscura del enemigo, que Jehová lo reprenda, está en acción. Y todavía sigue contra ellos. Donde no muy tarde, y eso ya ha comenzado también, donde el enemigo va a meter a los niños al ocultismo. Si ustedes no han visto las noticias, ya hay una escuela, iglesia, no sé cómo le llaman, satanista, donde quieren entrenar a esos niños. Y hay padres que han caído en ese engaño de Satanás. Hay que orar por la juventud, por esos niños. Porque cuántos no los volvemos a ver y los están sacrificando, dando el sacrificio a Satanás, que Jehová lo reprenda. El cual les recuerdo que la única sangre que tuvo valor y sigue teniendo es la de Cristo Jesús, no la del ser humano, no es la de vírgenes ni de niños puros, porque están haciendo como representación del Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios solo es uno, Cristo Jesús, no hay otro. Así que desbaratamos en esta hora toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Toda artimaña cae por tierra en el nombre de Jesús. Y declaramos la juventud para Cristo. Que los matrimonios sean sólidos. Que los matrimonios puedan entender. Que los matrimonios puedan entender
que hay un diseño establecido desde el principio, el cual lleva un propósito. ¿Y saben qué? Como el enemigo ha dañado los hogares, ha dañado los matrimonios, es por esa razón de que no pueden reinar, no pueden señorearse. Pregúnteme, ¿cómo así? ¿Por qué cree que un hombre no tiene gobierno, no puede reinar su casa? Donde su palabra no tiene poder, donde muchas mujeres son las que gobiernan, las que reinan, y si no hace lo que la mujer dice, le tiemblan a la mujer. Porque el enemigo ha dañado, ha distorsionado las cosas como Dios la estableció. La mujer no se deja gobernar, no se deja reinar, no se deja sujuzgar. El hogar no es sujuzgado ni reinado por el hombre, que es la cabeza que Dios estableció en cada hogar, para que la dirija, para que la guarde, para que la cubra, porque ese es el mandato que se le dio al hombre, no a la mujer. Porque si usted se va al Génesis 2 y Génesis 3, donde habla cuando Dios hizo el Edén, pero antes de hacer el Edén hizo al hombre. Podemos ver que Dios, hizo el Edén, hizo planta, hizo de todo para comer, y después dice que creó al hombre y lo plantó. Es como que esa era la casa, ese es el hogar, donde puso primeramente al hombre con las instrucciones. Es más, déjenme ir allá, porque yo quiero hablarles Biblia para que puedan entender lo que Dios está queriendo transmitirle, y que ya dejemos de estar apasivos y empecemos a pelear y a guerrear por nuestros hijos. Nosotros mismos le hemos dado al enemigo las armas. Aquí dice en Génesis 2:4, el comienzo de la humanidad. Y dice, esta es la PDT. Esa es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y la siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, porque vemos que en Génesis 1 Dios hace, ¿verdad? Donde viene limpiando la tierra, y hace la creación, sea la luz, sea el mar, sea la tierra seca, donde Él hace los cielos y la tierra. Y dice el 5, aún no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque Jehová Dios había hecho llover sobre la tierra, no hacía llover sobre la tierra, y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Entonces podemos ver que Dios miró que necesitaba al ser humano, ya que la tierra no tenía quien la labrase, y todavía como no había hecho llover, entonces Él hacía el rocío, un vapor, que esa era la que regaba las plantas, pero que Dios va viendo aquí en detalle de que no había todavía el ser humano y que se necesitaría ayuda para eso. Y dice el 6, pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. Y Jehová Dios formó al hombre tomado del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aleluya, poderoso Dios. Luego Jehová, es que no me gusta que aquí mencionan mucho el Señor y están omitiendo el nombre de Jehová. Eso es lo único que no me gusta de algunas traducciones actuales, donde están omitiendo mucho el nombre de Dios. Así que donde dice Señor, yo le digo Jehová, porque no vamos a omitir el nombre de Jehová. Dice el 8, luego Jehová Dios plantó un jardín en el Edén,
aquí podemos ver que aquí en el 7 dice que hizo al hombre del polvo. Entonces ya tiene al hombre, pero necesita ahora ponerle un hogar, porque el hombre no iba a vivir como animal silvestre en el campo. Entonces vemos que el jardín vino a ser el hogar. Entonces dice, plantó un jardín en el Edén al oriente y ahí puso al hombre que había formado. Entonces vemos que hace el hogar para ese hombre. Pero un hogar sin una mujer no es hogar. Entonces Dios fue viendo detalle a detalle de cómo iba siendo su creación. Dice el 9. Jehová Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos y frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río del Edén regaba el jardín. Y este río dice pues que se convertía en 4 ríos distintos, en brazos, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí ya Dios hace al hombre, hace el hogar del hombre y le da el sustento, el alimento, porque dice que allí puso, dice, árboles hermosos de frutos comestibles que podía comer y deliciosos. Miren que nuestro Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Muchas veces nos afligimos, nos angustiamos cuando no tenemos comida, cuando no tenemos para la renta, cuando no tenemos aquello para suplir, no tenemos el dinero para suplir lo que estamos en ese momento necesitando. Pero si Dios te creó, Dios también te va a dar el sustento, porque esta es una evidencia de cómo Dios nos provee todo. Simplemente quiere lealtad. Simplemente el Señor quiere que le obedezcamos. Y aquí vemos que entonces el hombre desobedece a Dios. Y dice el 15, le estoy adelantando para no leerle tanto. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces el hombre es el responsable de cuidar su casa y de tener el sustento para su casa. Pero dice, no debes, aquí le da las instrucciones. Y si usted analiza, todavía Eva no había hecho, cuando a Adán era a quien se le había dado las instrucciones. Por eso el hombre es la cabeza del hogar, porque es al hombre que Dios le da la instrucción para que después el hombre, guiado por las instrucciones de Dios, guíe a su familia. ¿Por qué matrimonios se están dañando, mis amados hermanos? Porque el hombre ha perdido la conexión con su Padre, con su Creador, y no va a su presencia para recibir instrucciones, para así poder llevar a su familia por el camino y la bendición de Dios. Y es por eso que ha venido tanto daño a los hogares. Y mire lo que le dice el 16. Luego Jehová Dios le ordenó al hombre. Esta es una orden, no es si quieres, es una orden. Y le dice, puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces aquí podemos ver que las instrucciones estaban para Adán, y Adán se tenía que encargar de hacérselas saber a Eva.
Entonces podemos ver en el capítulo 18 donde aquí ya entra en acción la mujer. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré un ser capaz de ayudarlo y que sea su aliado o aliada. Su aliada sería en este caso. Ese es el rol de la mujer. Ayudar. Ser aliado con su esposo. ¿Cómo lo podríamos nosotros hacer? Es que cuando su esposo venga con instrucciones, y esto hablo para aquellos que conocemos de Dios, porque Dios respalda su palabra, no a los que están en desorden. Aquí podemos ver qué pasó cuando el hombre desobedeció. ¿Desobedeció qué? Las instrucciones de Dios para que ese matrimonio fuera estado bendecido y no le faltara nada del sustento. Aquí podemos ver que Dios le dio trabajo. Dios va a proveerte a ti, hombre, el trabajo que estás necesitando, pero tienes que estar conectada a la fuente que es Cristo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Y Él lo va a hacer, porque vemos aquí que Dios nos está enseñando de que Él se encarga de todo cuando nosotros prestamos atención a sus instrucciones. Aquí podemos ver que el hombre no se sacrificó para hacer una casa. El hombre no se sacrificó para tener comida. No se sacrificó ni para la esposa. Dios se la trajo. Y esto nos cae a nosotros que estamos solteros. Dios nos va a traer a la persona adecuada. Simplemente tenemos que saber esperar en Él y no precipitarnos para tener estas bendiciones que Dios le estaba entregando a esta pareja. Entonces vemos que la mujer no podemos ir más allá arriba a decirle: quiero que hagas esto, vas a hacer esto, y si no, te va a pasar esto, te dejo, te abandono. No, mis amadas hermanas, seamos sabias como dice el proverbio, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Y yo he vivido en carne propia ese proverbio. Como cuando llega la necedad podemos destruir un hogar. Entonces vemos aquí que nos dice el Señor que a nosotras cuando nos creó, dice, un ser capaz de ayudarlo y que sea su aliado. Así que seamos sabias, que cuando el esposo venga con una idea, órelo, llévelo al Señor, porque así es como vamos a poder ayudar a esos esposos, con la dirección de Dios. Y decirle: Señor, mi esposo tiene esta idea, ¿cómo lo puedo ayudar para guiarlo a que dependiendo si es un trabajo o un negocio, cómo puedo guiarlo para que tome una buena decisión en este negocio que quiere empezar a hacer? Entonces ahí tienes que venir a hacer una ayuda. Cuando el Señor deposite en ti esa respuesta y decirle: mi amor, me parece muy bien, esa idea es genial, ¿cómo quieres comenzar este trabajo? Y ahí hazte una aliada. ¿Qué te parece si de estos ahorros te pongo para que más pronto puedas tener el equipo que necesitas? Y ves cómo estás siendo de ayuda y también aliada. Pero muchas veces hay mujeres que empiezan a tirarle la autoestima por debajo al hombre. Tú estás loco con esos pensamientos locos que venís. ¿Crees que te va a servir? Solo vas a tirar el dinero. Y no estamos
haciendo muchas veces mujeres sabias, sino que necias, que estamos destruyendo tal vez aquella fuente que Dios depositó en ese hombre para poder hacer ese negocio y que la familia pueda estar bien. Por eso es importante que tanto el hombre como la mujer estén conectados a Dios. Mujeres cristianas, sean sabias. Cuando sus esposos vengan con una idea que tal vez el Señor se la depositó en su corazón, pero que tal vez a usted le pone una inquietud, porque muchas veces al esposo se le olvida ir a la fuente que es Cristo y pedirle dirección. Entonces, si usted siente que tal vez en esa acción que su esposo quiere hacer o esa decisión que su esposo quiere tomar, que usted siente en su espíritu que no viene de Dios, entonces decirle a su esposo: espérate, mi amor, no te precipites, vamos a orarlo y que el Señor nos guíe. Y ahí vas a hacer la ayuda de tu esposo. Porque tal vez tú sentiste una duda de que no venía de Dios y podía perder dinero en eso que quería hacer, pero no empezaste a juzgarlo. Cabeza loca, cabeza dura, ¿qué crees que vas a poder hacer? Si no sabes ni ayudarme con un plato a lavarlo. No, seamos sabias, seamos esa ayuda que Dios quiere para esos hombres. Mi amor, como que no me suena, no me convence esa idea tuya. ¿Qué tal si la oramos? Seamos sabias, porque podemos ver que por eso el enemigo está dañando los hogares. Porque la mujer empieza a gritarle al hombre, porque empieza a tirarle los trapos para afuera. Como vio débil al hombre, lo quiere manejar a su antojo. Y aquí es donde destruimos el hogar. Así que espero que esté tomando nota y empiece a cambiar la actitud. Porque la mujer sabia, con su blanda palabra, con su dulzura y con su sabiduría que Dios le deposita, va a querer que ese hombre siempre esté allí. Hay mañosos, ¿verdad? Que aunque tengan la buena mujer, siempre andan viendo la del lado. Pero ya esos, yo les digo a veces, cuando dicen que son cristianos y están así con esas mañitas, le digo: bueno, Señor, en misericordia, porque no son lo que dicen ser. Pero eso es porque el enemigo está queriendo dañar tu matrimonio. Así que, hombres, sean sabios. Tengan cuidado en el trabajo, cuando hablan mucho con una compañera, porque el enemigo la empieza a usar y le empieza a poner en la idea que tal vez ella no tenía una atracción hacia ti, pero el enemigo, por ver que se llevan tan bien, viene a dañar la mente de esa persona para que caigas en la trampa. Es por eso que tenemos, tanto hombre como mujer, tener cuidado con aquellos que estamos teniendo mucha cercanía, porque el enemigo aprovecha y dice: aquí está mi oportunidad de dañar el diseño de Dios, que es el matrimonio. Y una vez que se mete al matrimonio, viene sobre los hijos, donde los hijos se desvían, empiezan a caer en drogas, empiezan a caer en el alcoholismo, empiezan a robar, empiezan a quitarle la vida a otras personas, empiezan a hacer un sinfín de maldades, por solo que el hombre no tuviera dominio propio. Así que no permitamos que el enemigo siga dañando tu vida, la vida de tus hijos, la vida de los amigos de tus hijos, de tus hermanos, de tus compañeros, de esta generación. Necesitamos ponernos a la brecha
por la juventud y por los matrimonios. Porque el enemigo supo bien que dañando un matrimonio, ya Cristo no iba a estar ahí. Entrando la infidelidad, ya Cristo no iba a morar ahí. Cuando una mujer no camina basado a su diseño, tampoco no va a morar Dios ahí. Tenemos que aprender y pedirle ayuda al Señor de no ser dominantes, de cambiar cada día más y ser mejores para los esposos. Y así los esposos siempre van a querer estar con la persona aunque haya una mujer más hermosa. Y si lo hace, pues Dios ya se encargará de él. Tú haz tu parte, mujer. Y le quiero hablar a los hombres porque hay veces los hombres son honrados y la mujer no. Tú vas a tener tu recompensa, hombre. Solo alíñate a Dios. Camina en la obediencia a Dios. Camina con el temor de Dios. Y no solo pensando en que, ay, esta mujer, no. Piensa en tus hijos. Porque la maldad viene de generación en generación. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo nació así? ¿Por qué mi hijo es así? Y muchas veces viene arrastrando la maldición basado a un pecado que tú cometiste. Porque tal vez tu esposa o tu esposo no se dio cuenta de tu desliz, de tu pecado, pero el enemigo sí lo vio. Y el enemigo lo va a usar muy bien en contra tuya, haciendo que tus hijos se levanten en rebeldía contra ti y haciendo toda clase de locura. Porque así es como está trabajando en este tiempo el enemigo en los matrimonios y en los hijos, donde no quieren que nazca, donde no quieren que se casen y donde no puede haber relación para que haya frutos. Así que les dejo esta palabra. Espero que el Señor les haya hablado, los haya dejado meditando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo a mis hijos, papá? Primeramente, cambiando tú. Cuando tú cambies tu manera de ser, tus hijos se darán cuenta y tendrás legalidad para poderlos corregir. Pero si tú tienes un vocabulario no adecuado, entonces no quieras reprender a tus hijos por ser mal hablados. Al menos que de ti nunca hayan escuchado palabras obscenas y las hayan escuchado de sus amigos. Ahí sí tienes autoridad de decirle: cuando tú me has oído hablar así, cuando tú me has visto hacer esas cosas para que tú las hagas. No es que mi amigo, no. Usted no tiene que hacer las cosas de su amigo. Usted tiene que ver el ejemplo de su casa para irlo a reflejar afuera. Y así es como podemos corregir a nuestros hijos. Pero si no tenemos la autoridad, la legalidad para reprenderlos, ¿sabe qué le va a contestar su hijo cuando usted lo quiera reprender? Porque hay padres que quieren hacer lo malo, pero no quieren que sus hijos lo hagan. No seas como yo, pero tú eres el ejemplo, tú eres el espejo. Entonces, ¿qué autoridad tienes para decirle: no hables así, no uses eso, no tomes eso? Cuando la respuesta de tu hijo va a ser: ¿y si usted lo hace, por qué yo no? Y ahí te deja sin autoridad para reprenderle. Porque el padre solo va a bajar la cabeza, porque no va a tener legalidad para decirle. ¿Qué importa? Aunque han habido padres, ¿verdad?, que le ganan la cara a los hijos: malcriado, ¿por qué me contestas así? Pero no tiene legalidad para reprenderle, castigarle. Así que pidámosle al Señor primeramente: Señor, si algo está mal en mí,
ayúdame a cambiarlo, para yo reflejar tu amor, para yo tener el fruto del Espíritu Santo y en base de ese fruto, mis hijos puedan cambiar. Pablo da consejos a las parejas de que el hombre no deje a la mujer o la mujer al hombre, ¿verdad? Cuando uno es inconverso. Pero Pablo se refiere aquí en matrimonio, como un matrimonio en el mundo que no conoce a Dios, pero que uno de ellos vino a ser cristiano. Y el otro se queda así, dice que si consienten vivir así, que no se separen. ¿Por qué? Porque son un matrimonio. Dios aborrece el divorcio, amados hermanos, porque Él estableció esa unidad entre parejas. Por eso dijo, ya no serán dos, sino una sola carne. O sea que a ti te duela lo que el otro le pase. Por eso no puedes serle infiel, porque a ti no te gustaría que te sean infiel. Entonces no hagas lo que no quieres recibir. Y sabiendo que la consecuencia cae aún sobre los hijos, y ahí es donde viene la maldición generacional. Por eso usted va a oír de que, ay, a mi hijo le fueron infiel. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los padres fue infiel en el matrimonio y esa maldición alcanzó el hogar de sus hijos y así sucesivamente. Todo lo malo que nosotros accionemos, los hijos lo van a recibir. Y lo bueno que nosotros hagamos, los hijos lo van a recibir. Así que queremos dar a nuestros hijos. Por eso es necesario caminar en la lealtad, en el matrimonio, en el compromiso, en el pacto que hiciste con Dios, para que tus hijos caminen en la bendición que Dios dio cuando vienen al altar. Así que no permitamos que el enemigo siga queriendo hacer de las suyas con nuestros hijos. Estemos orando por la juventud, aquellos que no conocen a Cristo, que el Señor los pueda alcanzar. Amados hermanos, con esta guerra estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial y van a empezar a reclutar a muchos jóvenes, que en ellos, Dios no lo quiera, puede caer uno de nuestros hijos. Porque es otra cosa que va a usar el enemigo para dañar y destruir. Oremos, no nos cansemos de orar por estos niños, estos jóvenes. Cuando usted mire a un joven, tal vez en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, no lo juzgue, no lo señale a la ligera, porque usted no puede saber lo que llevó a esa persona a caer en esa condición. Porque lamentablemente hay jóvenes que no aguantan lo que ven en sus hogares. Por eso sea buen ejemplo de sus hijos, para que no se les salgan de las manos y el enemigo no aproveche esa oportunidad. Él no desperdicia ninguna oportunidad. La palabra de Dios nos dice que Él anda como león rugiente, no que es como un león rugiente buscando a quien devorar. En estos tiempos quiere devorar a nuestros hijos, como ha estado devorando los matrimonios, que primero pone la tentación y después que la persona cae en la tentación, la expone a vergüenza. Y es cuando se vienen a enterar, fulano, fulana, le fue infiel a esta, porque el primero hace ver atractiva la tentación, para que una vez la presa muerda, ahí atacar. Y después dañar y destruir ese matrimonio y destruir a los hijos. ¿Cuántos matrimonios no se han dañado
a raíz de padres que han hecho cosas que no debían de haber hecho. Así que espero que esta palabra les ayude para cambiar su proceder, su manera de pensar, y que si estás a punto de tomar una mala decisión, frenes y corras al secreto a pedirle a Dios que te ayude, que te direccione. Y a ti, mujer, como ayuda y como aliada de tu esposo, ayúdalo. Si está teniendo ataques en su trabajo, tal vez por una compañera, ora, cúbrelo. En vez de estar peleando, sí, de seguro tú le coqueteas, de seguro comparten la comida que te doy. No, ora. Señor, guarda y fortalece a mi esposo. Que ninguna tentación del enemigo toque su mente. Lo cubro con tu sangre, Señor, cubro su mente, Padre. Y derriba toda artimaña del enemigo para destruir mi hogar, destruir mi casa, mi matrimonio. Cubro mi matrimonio con tu sangre y establezco ángeles que peleen por él. Y créeme que Dios lo va a hacer. Pero por eso tenemos que caminar alineados y con autoridad para que Dios pueda mandar a sus ángeles a pelear por nuestros hijos, a pelear por los esposos o las esposas. Pero tenemos que caminar en temor, en humildad y en obediencia a Dios. Así Dios va a guardar de nuestros hijos y no va a permitir que el enemigo siga dañándolos como está dañando lamentablemente a la humanidad entera, la cual están perdiendo su vida y se están yendo al infierno, a ese lugar de tormento. Oh, poderoso Dios. Y esa es una tristeza, mis amados hermanos y amigos. Más cuando han habido jóvenes que tú los has conocido, que tú los has visto crecer y que te das cuenta que tal vez venía de un baile y con unos tragos encima y tuvo un accidente y perdió la vida. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse, aunque hayan conocido el Evangelio. Siento ardor en mi pecho. ¿Cuántos jóvenes no se nos están escapando de las manos, amados hermanos? Porque aparte de que en su casa lo juzgan, lo señalan, no les prestan atención, también en la calle los señalan y los juzgan, arrastrándolos más a la perdición. Así que cambiemos nuestra actitud por jóvenes o niños que miremos en las calles. No sabemos por el dolor que ellos están pasando. Lo vamos a saber hasta interactuar con ellos y qué los llevó a ir, buscar la raíz y sobre todo poder ayudarles. Así que espero que esta palabra que le he estado meditando de cómo el enemigo ha dañado nuestra juventud, para que el propósito y el diseño de Dios no se cumpla, como ha hecho de que no se fructifiquen y se multipliquen, engañándolos con ese transgénero y haciendo que algunos no quieran nada de matrimonio, mucho menos pensar tener hijos. Cristo viene. Preparémonos y preparemos esta juventud y esta niñez para que se pueda ir con Cristo. Así que, amados hermanos, espero que te haga meditar como me ha hecho meditar a mí, te redarguya como me ha redargullido a mí y que tomemos acción ambos.
Así que voy a cerrar con una oración. Que sea el Señor guardándolos. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre de la Gloria, que no caiga en tierra seca, pedregales, espinos, Señor, sino que caiga en tierra fértil, Padre, el cual nos ayude a ver nuestra casa, cómo está nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, Padre. Bendito Rey de Gloria, yo te pido, Espíritu Santo, que llegues a los hogares, Padre, que empieces a establecer el orden, Señor, desde la cabeza, Padre amado, que es el hombre, Señor, que pueda tomar el origen tal cual tú lo estableciste en tu palabra y que hoy la leímos, Señor. Y que nosotras las mujeres seamos direccionadas, Padre, como ayuda y aliadas de esos esposos que tú has predestinado, Señor. Padre, que nuestros hijos caminen también en la lealtad, en el amor, en el compromiso y en el diseño y propósito por el cual tú los trajiste a este mundo, Señor. Te pido por estos jóvenes, Padre, por estos niños, bendito Rey. Poderoso Dios, que tú limpies sus mentes, Padre amado, de toda contaminación, de toda confusión, de toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Oh poderoso Rey, Padre amado, que caiga por tierra toda obra de las tinieblas. Que toda agenda del enemigo, Señor, en contra de esta juventud, Padre amado, oh bendito Dios, sea destruida por el poder de tu palabra y por la sangre de Cristo que tiene poder. Te pido, Espíritu Santo, que seas levantando los matrimonios, que seas tú, Señor amado, Padre, rompiendo, destruyendo y quemando todo decreto de divorcio en el nombre poderoso de Jesús. Que ahí, Señor, donde está un matrimonio, Padre, que crea que el amor se murió, el amor no se muere, del amor solo se duerme porque ya no ha tenido el trato que tenía al principio, oh poderoso Rey. Que ese amor renazca nuevamente, Señor. Poderoso amado, te pido, Señor bendito Rey, que la mente distorsionada, Señor, dañada de una mujer, bendito Rey, porque tal vez vio cómo eran sus padres y creen que todos los hombres van a ser de la misma manera, Señor, hoy caiga por tierra en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre amado. No es mi palabra, es tu palabra, Señor, la que dice que tú aborreces el divorcio, bendito Rey, porque recuerdas la separación que hubo en el Edén contigo, mi amado Jesús, porque tú nos ves como esa relación, Padre amado, el cual siempre has querido que estemos en unidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, restaura los matrimonios, Señor. Oh poderoso Rey, toda agenda del enemigo, Señor, que ha venido, Padre amado, para distorsionar y destruir tu diseño y tu propósito, hoy quede cancelado en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Yo cubro, Señor amado Padre, cada matrimonio, Señor. Oh Señor, anulo todo decreto de divorcio en el nombre de Jesús, de separaciones, Padre amado. Declaro que el amor, Señor, tuyo, porque tú eres amor, Padre amado, renazca nuevamente en cada corazón, Padre bendito Rey. Que se puedan volver a ver como al principio, cuando se empezaban a conocer, cuando se empezaban a enamorar, cuando habían esos detalles, Señor amado Padre, el cual ese amor crecía, bendito Dios, y no querían estar separados, Señor. Que ese nuevo renacer venga en cada matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, así también cubro la vida de cada joven, de cada niño, Señor. Ahí donde está un decreto de secuestro, un decreto de suicidio, un decreto de muerte, hoy queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, amado Rey, que alcances esas vidas, esas almas que te pertenecen, Padre amado. Tu palabra lo dice, mi amado Jesús.
Herencia de Jehová son los hijos. Oh Señor, esos hijos del fruto del vientre, papá. Oh poderoso Rey, yo pongo en tus manos, Señor amado Padre, esos pastores, esos profetas, esos evangelistas, esos apóstoles, Señor amado Padre, que tú has establecido, Señor, para que llenen la tierra, para que señoreen, Señor amado, para que la cuiden, Señor bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu reino se establezca en cada hogar, en cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey. Oh poderoso Rey, que tu diseño, Señor, que el enemigo, Padre amado, ha dañado, hoy vuelva al origen, Señor bendito Rey, desde que tú lo estableciste en el Génesis, Padre. Vuelva nuevamente, Señor, a retomar, Señor amado Padre, la legalidad, Señor bendito Dios, que ese diseño vuelva nuevamente a ser original en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, oh poderoso, amado Rey, te pido Espíritu Santo, limpia los hogares, Señor amado Padre, bendito Rey, ahí donde tal vez lanzaron, Señor, brujería, Señor, decretos de muerte, decretos de separación, oh frialdad, Señor amado Padre bendito Dios, hoy sea destruido en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra, papá. Haz tu obra en cada matrimonio, haz tu obra en cada, Señor, familia, en cada hogar, Señor. Oh poderoso Rey de gloria, ahí donde tienen necesidad, Señor, hombres temerosos tuyos, Señor, donde tienen necesidad, Padre amado, llega, suple, papá, así como le supliste a Adán, Señor, que le diste el hogar, la vivienda, Señor, dale los recursos a este hombre, Padre, para que pueda pagar la renta de su hogar, papá, en el nombre de Jesús, provéele un trabajo, Señor, bendito Rey de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Sobre todo, Señor, direcciona a los padres de cómo, Señor bendito Rey, tiene que guiar su hogar, su esposa, sus hijos, porque Él es la cabeza, papá. Y que así como llamaste a Adán a cuenta, llamarás a cada hombre en el día del juicio. Y allá no habrá excusas como Adán quiso excusarse, la mujer que me diste. Allá no habrá, Señor, porque cada quien darán cuenta delante de ti. Así que mi amado Rey, yo pongo en tus manos y bendigo cada matrimonio, bendigo cada familia, bendigo cada joven, cada niño en el nombre poderoso de Jesús y declaro, Señor, jóvenes libres, niños libres, Señor, con mentalidad del reino, Señor amado Padre, que ellos puedan, Señor bendito Rey, tener un hogar próspero, bendecido, Señor, con hijos, Señor amado Padre, donde ahí se cumple tu palabra, multiplicados y fructificados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sean benditas todas las familias de la tierra, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Guarda la vida de cada oyente, Señor. Si hay algo en sus hogares, Padre bendito Rey, sea usted, Señor amado Padre, haciendo su voluntad que es agradable y perfecta, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan testificar lo que tú haces en sus vidas. Gracias, amado Rey, nuevamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, entrego este tiempo, atando la revancha, la protesta, el contraataque, Señor amado, Padre, espíritus de venganza que quieran venir contra mí por traer esta revelación, Señor amado, Padre, sea anulada, cancelada y destruida bajo la autoridad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, que los hombres puedan ser libres, que puedan retomar, Señor, su posición en el hogar, Padre amado. Así como aquella vez me diste aquella palabra para predicar, Señor, retomando, Señor, la posición en la familia, donde cada quien tiene una posición, Señor. El hombre como la cabeza, Señor. La mujer como esa ayuda del hombre, Señor. Y los hijos, Padre amado,
sometidos, Señor, a la autoridad de sus padres. Así que, Padre, que ellos puedan caminar alineados a tu propósito, Señor, para que las bendiciones del cielo sobre y abunden en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y al nombre de Cristo sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que esta palabra sea un rema para sus vidas, sea una transformación y una bendición para cada hogar, donde declaro que el enemigo tiene que salir de sus hogares, donde ha querido venir a traer destrucción y separación. Y Cristo llegue a darles vida, vida en abundancia y bendiciones que vienen de lo alto. Así que, amados hermanos, compartan para que otras familias sean edificadas y sobre todo vean o escuchen la voz de alerta que el Señor trae para su pueblo. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones.